Muchas veces, mi madre no dormía en la habitación de mi padre. Mamá salía llorando cada vez que dormía en la habitación de papá. Un día, mamá estaba en el sueño. Después tomé su manta y me dirigí a la habitación de mi padre. Te sorprenderá lo que me hizo papá pensando que yo era la madre. Mi madre estaba llorando cuando abrí los ojos. Sentada cerca de mi cama, lloraba con intensidad. Al ver a mi madre así, siempre me dolía el corazón, pero nunca pude preguntarle nada. Mamá estaba en esa condición con frecuencia por la mañana. Hace un tiempo le pregunté a mamá por qué lloraba tanto y salía todas las mañanas del cuarto de papá, pero no me respondió y me regañó. Tenía un aspecto muy extraño cada vez que mamá salía de su habitación. En ropa vieja, su cabello despeinado parecía transmitir una extraña compulsión. Hace unos años, todo esto había comenzado, y a medida que iba tomando conciencia, todo se volvía cada vez más asombroso para mí. Me enamoré de lo que mi padre hacía con mi madre toda la noche. Me preocupaba esta pregunta. Tenía ahora 15 años y comenzaba a comprender mucho. Cuando vi a mi madre llorando, sentí una advertencia de algún tipo de impotencia. Sin embargo, lo más sorprendente fue que cuando mamá salió de la habitación, estaba llorando. Y cuando papá salió de la habitación, su rostro se llenó de una hermosa sonrisa. Parecía muy joven y todavía tarareaba como si estuviera muy feliz, y el estado de mamá era tal que incluso temía volver a pasar frente a él después de salir de la habitación de papá. El desayuno lo llevaba a su habitación en mis manos. Se quedaba todo el tiempo en la cocina y seguía llorando o se encerraba en el baño. Al ver el estado de mamá, me entristeció mucho. Se encontraba en 10ª clase. Solía salir de casa después de dar el desayuno para ir a la escuela, pero siempre estaba pensando en mamá. Nunca he visto a mi padre inquieto o preocupado por la mañana. Siempre se sentaba a desayunar con gran alegría y su rostro parecía estar lleno de alegría. Al mirar a mamá, parece que cualquier cosa podría pasarle a ella cuando lo mire. Había visto a mamá temblar muchas veces mientras preparaba el desayuno. Mi corazón quería preguntarle a mamá qué hace papá con ella por las noches que la hace tan miserable. Pero al mencionar el nombre de papá, el rostro de mamá se llenó de miedo. Todas las noches, madre no dormía en la habitación de papá. En su lugar, durmió conmigo. Papá llevaba a mamá a la fuerza a la habitación en ocasiones, y aunque intentaba resistirse, papá no escuchaba. La voz de papá era tan amorosa que cualquiera que la escuchara se sorprendería, pero sabía bien que papá haría algo malo si mamá estaba en la habitación. Es muy difícil ver a una madre llorar y sufrir por cualquier niño, y yo experimenté lo mismo. No podía concentrarme en mis estudios ni me sentía cómodo en casa. Mi corazón quería que mi madre no fuera a la habitación de papá, pero no pude convencer a papá. Papá solía presentarse ante mí con mucho amor. El ambiente de la casa con mi madre me había perturbado tanto que reprobé estrepitosamente en la prueba parcial. No les conté a mamá y papá sobre el resultado, pero mi amiga se sorprendió porque tenía un buen desempeño académico. Ella empezó a preguntarme en repetidas ocasiones dónde estaba mi enfoque. Le mencioné a su madre y a su padre. «Tu papá ve películas en inglés». Saloni preguntó de repente. La observé con desconcierto. Ella me observaba desde una perspectiva diferente porque no podía comprender el propósito de la película inglesa. Aunque cambió de tema, mis pensamientos se quedaron atrapados en lo que dijo. ¿Por qué Saloni hizo esta pregunta después de todo? El tío de Camila, el hermano de la prima de mi madre, estaba sentado con ella cuando regresé a casa. Solía visitarnos por las tardes. Desde la infancia, él y su madre han sido buenos amigos. En su infancia, mamá me decía que vivían juntos. Después, el tío de Camila se trasladó a Dubái y mamá contrajo matrimonio con su padre. Mi madre había contraído matrimonio hace 17 años y yo era su única hija. Tal vez todo estaba bien hace unos años, o tal vez era simplemente joven e ingenuo. He aprendido a comprender mejor la situación de mi madre en los últimos años. Mi padre era un hombre malvado, lo sabía. Él había causado el sufrimiento de mi madre y esto mismo me había hecho enojar a mi padre. Mi madre y mi tío Carlos tenían una amistad muy cercana. Hace apenas un año regresó a la India y solía visitar a su madre con frecuencia, pero a ella
no le gustaba que vinieran. Mamá me dice con frecuencia que sería muy malo si mi papá supiera que Daniel vino a recibirnos después de que el tío de Camila se fue. Le dije a mamá que ¿cómo sabría eso? Trabaja por la mañana y regresa por la noche. El tío Carlos era agradable para mí. Él siempre está presente y ayuda a mamá. Debido a que los ingresos de mi padre eran tan bajos que incluso era difícil llegar a fin de mes, él también me trae muchas cosas. Mamá se casó con un hombre tan cruel. No entiendo cómo. Mientras dormía, acomodaba a mi madre en la cama de ella y me acostaba con ella. Papá entró en mi habitación después de un rato. Mamá estaba durmiendo a mi lado. Mamá se negó en voz baja cuando papá le pidió que lo acompañara. No pude cerrar los ojos. Quería escuchar lo que su padre le decía a su madre. La voz de papá, dulce como el amor, llegó a mis oídos y me dijo: «Vamos, Kritika, no te molestaré en absoluto. No quiero ir junto a ti. Deberías creer que nuestra hija ha progresado». Papá agarró la mano de su madre con fuerza y se la llevó con él después de que ella comenzara a cuestionar y pensar, pero a él no le importaba. Empecé a sentirme incómodo y ansioso. No sabía qué solía hacer papá con mamá y la conversación sobre la película en inglés del salón de clases. Y también se me quedó grabada en la mente. Habían pasado 2 horas y madre no había regresado. Me dirigí a la cocina para tomar agua. Poco después, mamá me siguió. Miré con atención a mi madre, cuyo cabello estaba despeinado. El sueño de un traje también se rompió, lo que me sorprendió. Mamá se dio cuenta de que estaba observando su estado de salud. Rápidamente rodeó a Pata con su brazo. Más temprano en la mañana, estaba vestida correctamente, pero ¿cómo cambió su sueño de repente? Mamá me preguntó por qué me desperté tan tarde. Inventé una excusa engañosa diciendo que también había venido a beber agua. Mamá regresó a mi habitación conmigo. Aunque cerré los ojos para dormir, todavía podía escuchar los sollozos de mi madre. Aunque mi corazón deseaba calmarla y expresar todas las preguntas que tenía en mi mente, permanecí en silencio. Papá había salido de la habitación completamente preparado por la mañana, como un joven papá tenía bajos ingresos, pero siempre estaba feliz, sonriendo y preparado para trabajar como un hombre rico. Miré a mi padre con el odio que todavía siento hoy. Después de desayunar delante de mi padre, salí a la escuela. Mi mente se concentró en el sueño de piedra de mi madre todo el día, incluso en la escuela. Me topé con el tío de Camila después de regresar de la escuela. Me llevó rápidamente a su automóvil tan pronto como me vio. Me senté en su automóvil sin pensarlo 2 veces. El tío Carlos me observó con atención y comenzó a indagar sobre las razones de mi incomodidad. ¿Qué te hace sentir tan perdido? Le conté todo al tío Carlos porque estaba tan emocionado. Después de escucharme, el tío de Camila dijo: «¿Crees que tu padre no es bueno? ¿Por qué no liberas a tu madre de su padre? ¿Por cuánto tiempo continuarán molestándose en medio de su acoso?». Sorprendentemente, el tío Carlos me aconsejó con gran preocupación. Ni siquiera podía concebir la idea de abandonar a mi padre. ¿Cómo podría llamarlo cruel si mi padre nunca me había hablado en voz alta? No tenía idea de lo que estaba sucediendo detrás de las puertas cerradas entre mi madre y mi padre. Después de escuchar lo que el tío de Camila había dicho, me quedé perdido en mis pensamientos. A pesar de pensar mucho, no podía recordar nada que describiera a mi padre como cruel. Sin embargo, el dolor y las lágrimas de mi madre demostraban que mi padre era cruel. Me llevó a casa desde la escuela el tío Carlos y entró él mismo. Mamá se alegró de vernos a los 12 y pronto nos preparó comida. Fui a mi habitación a dormir y el tío de Camila se quedó con su madre porque estaba muy cansada. No podía dormir y todo el tiempo estaba pensando en las palabras del tío de Camila. Durante 3 días, madre no había ido a la habitación de papá y había estado durmiendo en mi habitación conmigo. Cuando mi madre estaba conmigo, ella siempre era amable y despreocupada. Papá siempre se comportó de la misma manera. Se sintió más feliz que de costumbre el día que llevó a mamá a su habitación. Al 4.º día, papá volvió a llevar a mamá a su habitación, y yo seguí durmiendo en la cama con ansiedad toda la noche. Cuando mamá salió por la mañana de la habitación de papá, no podía caminar correctamente.
Caminaba con gran dificultad mientras arrastraba los pies por el suelo. Le pregunté a mi madre qué le había sucedido y me dijo que no prestara atención a las cosas pequeñas y se concentrara en sus estudios. Si tus resultados de 10º grado no son buenos, tu padre será el responsable. Mamá comenzó a llorar. No salió de la cocina hasta que preparó el desayuno para papá. Fui a la habitación de papá después de darle el desayuno a mamá. Papá comenzó a preguntarme sobre mis estudios después de que le di el desayuno. El tono de papá era tan dulce que me sorprendió su naturaleza engañosa. Nunca parecía una persona cruel de ninguna manera. Sin embargo, el estado de madre narraba la historia de su dominio. Le dije que no podía dormir sin su madre y que no debía llamarla a su habitación durante la noche. Papá comenzó a sonreír al escucharme y dijo: «A veces también llamo a tu madre a mi habitación. La amo y tengo derecho a ella». Mi sangre hirvió al escuchar las palabras de papá porque había visto su amor por mamá todos los días, pero no podía decirle nada. Luego asistí a la escuela sin hablar. La profesora de la escuela nos aconsejó que nunca tomemos una decisión sin conocer toda la verdad. Las verdades a medias son siempre extremadamente peligrosas y pueden arruinar a alguien. Las palabras del profesor abrieron una nueva puerta en mi mente. Decidí que sabría toda la verdad sobre mi padre y luego liberaría a mi madre. El tío Carlos había hecho una promesa de ayudarme en caso de necesidad. Mi madre era exactamente la misma que yo. Tenía 15 años, pero mis genes me parecían a mi madre. Le di a mi madre una pastilla para dormir y me cubrí con una manta antes de entrar en la habitación de papá la noche siguiente. Debido a la oscuridad, la habitación de papá tenía una pequeña bombilla encendida. Debido a que mi padre no podía ver bien, pensó que yo era mi madre. Tengo la suerte de que Crítica haya llegado a mi habitación hoy sola. Me acerqué con alegría a mi padre, quien me ayudó por los hombros y me sentó a su lado. Sentado a su lado, mi cuerpo temblaba. No tenía idea de lo que me esperaba después, pero hoy deseaba conocer la verdad completa. Papá comenzó a ver con amor a nuestra hija crecer, y al decir esto, te has distanciado tanto de mí que tengo que llamarte a la fuerza a mi habitación. Tengo algunos derechos sobre usted también. Mi hija, creo, está creciendo, pero no es tan joven como para no comprender que sus padres viven juntos en la misma habitación. Te cansas después de pasar todo el día trabajando. Ven a dormir en paz conmigo. Me alegra tenerte cerca. A mí, debido a la oscuridad, papá me puso sobre su almohada porque no podía ver mi rostro. Empezó a hablarme lentamente cerca de mi oído. Estaba diciendo que había ahorrado algo de sus ingresos para que pudiera usarlo para casarme. Después de eso, lo que dijo me hizo perplejo. Sé que Camila ha regresado a nuestra casa, pero Crítica, déjame decirte que no es una buena persona y tampoco tiene buenas intenciones. Ha intentado arruinarte una vez y tenemos ahora una hija pequeña en casa. Es por eso que debemos estar atentos. Aún no había sido descubierto por mi padre que yo no era mi esposa, sino mi hija. Papá paseaba suavemente su mano por mi cabello y después de un rato se quedó dormido. Me quedé en silencio a su lado durante mucho tiempo, pero él estaba muy dormido. Me levanté rápidamente y salí de la habitación. Papá no había hecho nada que tuviera sentido para mí, así que tenía muchas preguntas en mi corazón sobre el tío y la madre de Camila. Su rostro parecía haber pasado la noche con su madre, y la mañana siguiente fue como cualquier otro día. Mientras lo observaba en silencio, no noté ningún cambio en su comportamiento. El automóvil del tío de Camila estaba estacionado afuera de la casa cuando regresé de la escuela. Siempre saludaba desde la distancia cuando entraba a casa, pero hoy me colé como un ladrón. En mi habitación, mamá y tío Carlos estaban sentados juntos y hablando sin darse cuenta de mi presencia. Me sorprendió lo que escuché con mis oídos. Ni siquiera podía concebir que la terrible verdad que estaba ansiosa por descubrir fuera tan terrible. Mamá se reía y le decía al tío Carlos que había sembrado en mi muñeca la semilla del odio total hacia su padre, y ahora no está lejos el día en que mi hija se opondrá a su padre. Aunque ese anciano me ha obligado a estar en esta relación, ahora deseo libertad. Me llevaba
Me lleva a su habitación y habla conmigo mientras se queda dormido, pero tan pronto como me voy, arruino todo. Le he inculcado en la muñeca la idea de que su padre está cometiendo un delito contra mí. Incluso me rompí la manga de mi traje un día. Cuando le hable a ese viejo sobre mi libertad, quiero que mi hija se convierta en mi escudo, pero no lo hago. No necesito dejar mi muñeca en su hogar. Mi hija narrará la historia de mi inocencia ante la crueldad de su padre, y yo participaré en tu vida con tu muñeca. Sí, también le he dicho a tu hija que iré cuando necesite mi ayuda, dijo el tío Carlos, riendo. Mi madre le dijo a mi tío Carlos que no me traicionara como la primera vez. Me dejaste a mitad de camino una vez y te fuiste. El tío Carlos tomó la mano de mi madre y dijo: había dejado tu mano impotente porque los miembros de mi familia estaban completamente en contra de la idea de que yo tuviera una relación con una mujer casada, mientras mi esposo me perdonó y me aceptó de nuevo. Sin embargo, ahora no hay nadie que pueda impedirme. De todo corazón, te adoptaré a ti y a tu hija. No dejes a Guria saber que su padre no es cruel. Queremos demostrar que es cruel. El único que puede unirnos es Guria. Mi madre y mi tío Carlos estaban convencidos de que todo se desarrollaría de acuerdo con sus previsiones. El suelo se había deslizado bajo mis pies y ambos se habían cansado de reír. No solo mi madre me estaba traicionando, sino también mi padre. Sentado con otro hombre en la casa de mi padre y discutiendo nuevas relaciones, recordé lo que papá había dicho antes. Era muy consciente de eso. Me encontré con el tío Carlos. Después de un rato, se sorprendieron y recuperaron la compostura. Me ofreció un chocolate el tío de Camila, y mientras miraba la cara de su madre, le pregunté con severidad cuál era exactamente su problema con papá. Mamá me contó toda la verdad porque ya se había dado cuenta de que su mentira había sido revelada. Madre. Antes de casarse, amaba a su tío Carlos, pero en lugar de casarse con ella, su tío Carlos se fue a trabajar a Dubái. El amor de la infancia no desapareció y el amor por el tío Carlos permaneció en el corazón de mamá. A los familiares de mamá les gustó que para ella, mamá era joven y bella, mientras que papá era 10 años mayor y de tez oscura. Aunque el tío Carlos era atractivo, la familia decidió que su madre estuviera casada con su padre, y ella se casó con él debido a la presión de su familia. Sin embargo, ella nunca realmente aceptó a papá. Esta relación forzada era como una carga para mi madre, pero logró seguir adelante de alguna manera. Debido a esto, llegué al regazo de mi madre apenas un año después de nuestro matrimonio. El tío Carlos regresó de Dubái 8 años después del matrimonio de su madre para pasar unos días con ella y despertó sus emociones. Mamá también comenzó a conocer al tío Carlos en secreto, impulsada por el amor y las emociones de su infancia. Sin embargo, la madre del tío de Camila se enteró de esto rápidamente y comenzó a dañar la reputación de mi madre en toda la familia. Mi padre amaba profundamente a mi madre, por lo que la protegió de ser insultada y demostró que todas estas acusaciones eran infundadas. Toda la familia se quedó sola en silencio cuando mi padre apoyó a mi madre. No pudo llegar a manos de mi abuelo materno, así que mi madre fue estricta con mi tío Carlos y lo envió de vuelta a la fuerza. El tío Carlos había revivido la pasión del amor que se había convertido en una guerra. Mi tío vino permanentemente a la India hace unos años y una vez más se volvió loco detrás de mi madre. Desde el principio, a mamá nunca le gustó mi padre. Nuestras circunstancias tampoco eran especiales. El tío Carlos tenía dinero de Dubái y dejar a papá por mi madre no fue difícil. Pero el problema era que mi padre me amaba mucho y mi madre no podía sobrevivir sin mí. Mi madre hizo intencionalmente todo este juego para demostrarme que papá estaba equivocado. Mamá quería llevarme con ella, ganando simpatía, así que hizo que papá pareciera un villano frente a mí y comenzó a vivir como una víctima. Había estado creyendo durante muchos años que mi padre nunca nos hablaba en voz alta. Por lo tanto, ¿cómo podía cometer tal atrocidad contra mi madre en una habitación cerrada? Le dije a mi madre que podía ir a la casa de Camila si quería hacerlo, pero no podía dejar a mi inocente y leal padre. El tío Carlos estaba sentado allí y esperaba una tercera vez después de haber dejado a mi madre 2 veces antes. Por primera vez,
vi en los ojos de mi tío Carlos que tenía un solo y único deseo, y supe que después de cumplirlo, mi madre no sería útil para él. Mi madre me obligó a acompañarla, dejando atrás a mi padre y mostrándome sueños brillantes del futuro. Pero dejar a mi padre no fue fácil para mí. Y para mí, mi padre era todo. Podría haber tomado una decisión equivocada si no hubiera visto toda la verdad frente a mí. Sin embargo, gracias a Dios, pude ver y escuchar todo con mis propios ojos. Sin embargo, mamá estaba dispuesta a ir con el tío Carlos, pero cuando el tío Carlos vio que yo no estaría bajo su control de ninguna manera y no iría con mamá, la dejó atrás una vez más. Mamá se dio cuenta de que el tío Carlos estaba aprovechando una situación familiar por mi bien, no para sí mismo. Era muy astuto y astuto. Había considerado aprovechar el amor de mi madre a su favor. Si mamá y yo hubiéramos ido con él, habría arruinado mi dignidad tal como su madre había tratado de destruir la dignidad de mamá cuando se dio cuenta de que estaba a punto de causar una gran pérdida al dejarse llevar por las emociones. No estamos seguros de cuál fue la acción beneficiosa que llevó a la madre e hija a liberarnos del dominio del tío Carlos. Mamá misma preparaba la comida para él e incluso colocaba su cama en la habitación de papá cada vez que regresaba por la noche. Papá se emocionó al ver esto. Papá amaba a mamá y su amor siempre había ignorado la mística de ella. Mamá se dio cuenta de sus errores y abrazó a papá con todo su corazón por primera vez en tantos años. A la mañana siguiente, sentí una sensación de alivio cuando mis padres salieron de la habitación sonriendo. En ocasiones, nos engañamos tanto en nombre del amor que no somos dignos de enfrentar cualquier emoción. Después del matrimonio, el amor verdadero es cuando una persona se convierte en un escudo para el otro y acepta sus errores. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias que saldrán. Muchas gracias, tu apoyo es importante para nosotros.